Perú, buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, la investigación criminal. La investigación criminal es ciencia, técnica y arte. Es el conjunto de procedimientos que los profesionales investigadores realizan para reconstruir objetiva e históricamente la forma y circunstancias en que se cometió un hecho delictivo, identificar a todos los partícipes, así como la víctima y agraviados. Finalmente, recoger todos los indicios, evidencias, elementos probatorios y lograr la identificación, ubicación y captura de los autores. Entonces, este trabajo arduo implica la utilización de muchas técnicas, procedimientos y conocimientos científicos. Dentro de ellos, un aspecto muy importante es la incorporación de la criminalística, que aplica los conocimientos de todas las ciencias a la investigación del delito. Para hablar de este tema importante, ¿cómo está la criminalística actualmente en el Perú? ¿Cómo se realiza la investigación criminal por las unidades especializadas de la Policía Nacional en toda la República? Hemos invitado al doctor en Derecho y abogado Carlos Gómez Cagua. Carlos, este tema tan importante de la investigación criminal, que nos preocupa a todos porque indudablemente de su eficiencia y eficacia también vamos a tener una justicia de mayor calidad y más célere. ¿Cómo ves tú la investigación criminal ahora, en la actualidad en el Perú, y quizás lo comparas como era antes, antes de la reforma procesal penal, por ejemplo? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, doctor Cluber Aliaga. Le agradezco su gentil invitación para poder exponer mis opiniones sobre lo que es la investigación criminal y cómo se viene llevando a cabo en el Perú y cuáles son las deficiencias que se vienen incurriendo en su desarrollo. Sobre particular, debo señalarle que actualmente, lamentablemente, en nuestro país la investigación criminal está venida a menos. Tenemos un gran número de investigaciones que no llegan a buen puerto, en los cuales hay una gran impunidad. Los delincuentes son capturados muchas veces por la policía, son puestos en libertad a nivel del Ministerio Público, o simplemente el Ministerio Público no puede llegar a formalizar la investigación preparatoria y tiene que archivarlos por falta de elementos de prueba o elementos de convicción que acrediten la responsabilidad del autor. En consecuencia, no se está llevando a cabo en el Perú, lamentablemente, la investigación criminal de manera adecuada de hace varios años y podemos decirlo que específicamente a través de la vigencia de este nuevo Código Procesal Penal, que como sabemos entró en vigencia paulatinamente a partir de 2006 en todos los distritos judiciales del país y actualmente ya está en vigencia en todo el Perú. Para entender esto debemos señalar que la investigación criminal, como bien lo ha señalado usted, doctor, es un proceso metodológico, técnico-científico, en la cual intervienen dos elementos fundamentales, que es el pesquisa o el detective, que tiene que haber sido formado en la escuela de oficiales, escuelas oficiales como tal, durante 5 años o 3 años, y también interviene el perito criminalístico. El problema viene en los dos aspectos, puesto que lamentablemente el nuevo Código Procesal Penal ya no es tan nuevo porque ya tiene más de 20 años en nuestro país, establece que la figura de que es el fiscal el que debe no solamente conducir la investigación, sino también le da la facultad de realizar por sí mismo actos de investigación o diligencias preliminares. Es decir, el nuevo Código Procesal Penal lamentablemente crea la figura, a mi criterio, como doctor en Derecho y magíster en Derecho Penal, la figura inconstitucional del fiscal policía, que es aquel fiscal que investiga por sí solo. Eso en realidad no puede ser. Lamentablemente, y hay que decirlo con bastante claridad, en nuestro país, como en varios países de América Latina, se ha introducido un híbrido del sistema acusatorio garantista muy distinto a cómo se lleva este sistema acusatorio garantista en países como en Francia. Acordémonos que en Francia, con la Revolución Francesa, en el año 1879, se instaura el sistema acusatorio moderno, en la cual se establece claramente dos órganos operadores de justicia distintos, el juez que dicta las resoluciones y se crea la figura del Ministerio Fiscal, porque así se dominaba en esa época como ente acusador, como ente autónomo que tiene que acusar en los delitos que se cometen. Pero jamás hemos podido ver que en Francia, como en países como Inglaterra, como Estados Unidos, como Italia y otros países desarrollados,
que aplican este sistema acusatorio garantista sea el fiscal el que investiga directamente en la escena del delito los ilícitos penales. Eso no es así. Así es, Carlos. Llama a la reflexión porque todos sabemos que hay un principio básico en el derecho constitucional y en el derecho público en general, que es la separación de roles, la separación de funciones, la separación de poderes, ¿no? El hecho de que un mismo funcionario público tenga la facultad, digamos, de investigar y al mismo tiempo de acusar es un aliciente a la corrupción, porque imagínate, si investigas mal no tienes que acusar, ¿no? Y en ese sentido, este sistema, en vez de resolver los problemas sociales, los puede recrudecer y puede promoverse una mayor criminalidad. El sistema depende mucho de la actuación ética de todos los funcionarios. En este caso, la gran responsabilidad de actuar con ética, con corrección, le correspondería al fiscal, que tiene que ser el que investiga y el que acusa, ¿no? Lo recomendable es que cada una de estas funciones dentro del aparato de justicia, el de investigar, el de acusar, el de defender y el de decidir, sean separadas, de tal manera que lo correcto, lo lógico, lo prudente, lo adecuado sería de que sea la policía especializada en investigación, la policía en función de investigación, la policía investigativa, la que se reencargue de la investigación, el fiscal que cumpla su rol histórico y tradicional de acusador, el abogado acusador, ¿no? Y finalmente, digamos, después viene el abogado defensor de parte y finalmente el juez, que es la autoridad que tiene que decidir en nombre de todos los ciudadanos de un país respecto de la situación de los procesados, ¿no? Entonces, esta situación que se ha presentado sui generis en nuestro país preocupa, ¿no? Y frente a esta situación, ¿qué casos nos puedes mencionar tú, ¿no?, emblemáticos en los que no se ve una correcta investigación criminal? Bueno, en primer lugar, complementando lo que ha señalado Kluber, lo que debo indicar es lo siguiente, ¿no? El fiscal, como sabemos, el Ministerio Público es el defensor de la legalidad. Entonces no puede ser defensor de la legalidad si el fiscal interviene como testigo de actuación en una investigación que realiza la Policía Nacional, vicia su actuación, y más podría ser llamado incluso como testigo a declarar, si es que la defensa técnica del imputado o el acusado así lo requiere. Entonces, casualmente por eso es que el fiscal solamente debe ser el ente que acusa. Ahora, toda institución pública, sea por un principio de gestión pública, de administración, toda institución pública que tiene demasiado poder, lamentablemente cae en actos de corrupción. Entonces, acá debe haber un ente totalmente separado al Ministerio Público que investigue los delitos, y el Ministerio Público debe cumplir con su función de conducir jurídicamente sin investigación, orientando legalmente a la policía, pero solamente limitarse a la acusación. Si el fiscal requiere actos de investigación, pues debe hacerlos por intermedio de la Policía Nacional. Eso es lo que él debe hacer, y es así como se lleva, por ejemplo, en Estados Unidos, el FBI investiga los delitos, la Scotland Yard en Inglaterra, la Policía Nacional Francesa, o SURET, antes que le llaman de Francia, que es donde nace este sistema, así lo hacen. Y así incluso vino en el año 2018 un fiscal superior de Washington, hubo un evento en el Hotel del Pueblo, en el cual nos señaló esto, que el Código Procesal Penal peruano estaba mal redactado, que tenía que reformularse y que no podía ser que el fiscal esté con este nuevo modelo acusatorio garantista en la escena del delito o realizando pesquisas o investigaciones. ¿Entiendes? Eso no puede ni debe ser. En la criminalística también tenemos un problema grave, ¿no?, que es la parte más importante quizás de la investigación de delito, porque es la parte científica que tenemos al Instituto de Medicina Legal, que viene realizando también pericias criminalísticas. Tenemos duplicidad de funciones, dos entidades del Estado. El Instituto de Medicina Legal, que fue creado con otro fin, con el fin de hacer protocolos de necropsia, con el fin de hacer reconocimientos médicos legales, hoy en día hace pericias criminalísticas tan igual que hace la policía. Entonces, lamentablemente, eso también debe precisarse y debe establecerse, como es en otros países del mundo, que sea la Policía Nacional, de la cual dependa la Dirección de Criminalística. No puede ser que el órgano que hace pericia criminalística dependa del órgano que va a acusar, que es el Ministerio Público. Se rompe el principio de parcialidad. Ahora, en los casos importantes que vemos, creo que el más grande fracaso que este sistema procesal penal es el caso Odebrecht, el famoso caso Lavallato, en el cual vemos cómo el Ministerio Público realizó las investigaciones y no hizo prácticamente nada en cuanto a obtener elementos de comisión, elementos de prueba. Claro, y hay impunidad, y además el Estado peruano se ha visto perjudicado con millones de dólares por este caso,
porque solamente el Ministerio Público, lamentablemente, al ver la incapacidad para investigar y poder obtener los elementos de convicción necesarios, ¿qué cosa ha sucedido? Solamente se limitaron a hacer acuerdos de colaboración eficaz, con el fin de obtener los elementos de convicción. Y hoy en día vemos cómo esto se ha caído a nivel de la justicia brasileña, y eso de hecho va a tener incidencia en los procesos penales que se llevan en nuestro país. ¿Y eso por qué? Porque la Policía Nacional no lo investigó. Cuando viajaban a Brasil, los fiscales que fueron nombrados para este caso, hay que señalar que no viajó ningún efectivo de la Policía Nacional, cuando debía hacerlo. Que ellos debieron ser interrogados por efectivos de la Policía Nacional especializados, sea de la Dirección contra la Corrupción, sea la misma DIVIAC, o sea de la Dirección de Lavado de Activos. Eso no ocurrió. Y lamentablemente vemos hoy el resultado en el cual el Perú se ve gravemente perjudicado por este hecho. Carlos, has mencionado varias cosas y me vinieron a recuerdo algunos puntos importantes. Por ejemplo, el primero, el principio de legalidad, es decir, el Ministerio Público es el defensor de la legalidad dentro del proceso penal. Sin embargo, el principio de legalidad es transversal a todos los funcionarios públicos. Es decir, cualquier trabajador, sea municipal, de gobierno regional, de un ministerio, tiene que actuar en el marco de la ley. Lo mismo le corresponde al fiscal y al juez. Y finalmente, el último garante de la legalidad es el juez, ¿no?, que es el que tiene que conocer el derecho y tiene que aplicar el derecho de manera correcta. Por lo tanto, digamos, esa interpretación de que el fiscal da la ilegalidad es una gran falacia, porque la actuación del fiscal debe procurar que se cumpla, que se respete la ley, pero la simple actuación del fiscal no es que convierta en algo legal a algo que no es legal, ¿no? Por ejemplo, el propio fiscal puede cometer un delito, ¿no? Entonces puede contaminar la escena del crimen. Entonces, ese es un tema en el que hay mucha confusión en parte de los policías, que a veces creen que teniendo al fiscal están dando legalidad a la actuación, cuando no es así. La legalidad de la actuación lo da actuar conforme y con arreglo a ley. Otro aspecto que me has hecho recordar, Carlos, es el tema del laboratorio de criminalística. Revisando la legislación, yo pude constatar de que el Ministerio Público tiene el Instituto de Medicina Legal que antes correspondía al Poder Judicial. Y ellos, con una norma administrativa, le han dado otra denominación, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para tratar de cubrir todo lo que tenga que ver con el foro, con la ley, con el derecho. Sin embargo, su competencia real exclusivamente es medicina legal y no criminalística. Y por otro lado, la competencia de criminalística le corresponde a la Policía Nacional. Por lo tanto, cualquier gasto que haga el Ministerio Público en tema de criminalística sería fuera del marco legal, y cualquier actuación que haga el Instituto de Medicina Legal emitiendo peritajes donde no es competente, como peritajes criminalísticos, serían manifiestamente ilegales, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante que todas las personas conozcan de que la función legal del Ministerio Público es medicina legal y la función legal de la Policía Nacional es la criminalística. Por lo tanto, cada uno debe cumplir los roles, ¿no?, dentro del ámbito de su competencia. Y para que la gente lo entienda de manera sencilla, hay que decirle que hay una ciencia que se llama medicina legal y otra ciencia que se llama criminalística, porque algunos abogados confunden, que creen que es lo mismo. Y no es lo mismo, porque todos sabemos que cada ciencia tiene su objeto, su finalidad y su naturaleza de estudio propia. Luego, me gustaría hablar sobre el tema de la investigación propiamente, ¿no? Si nosotros vemos el marco legal, la investigación le corresponde a la policía por mandato constitucional, al Ministerio Público le corresponde la conducción de la investigación. Y todos sabemos que en materia de derecho constitucional, en materia de derecho público, las entidades públicas solamente pueden tener competencia en aquello que la Constitución o la ley directamente les encargue. Sin embargo, en la práctica, cuando la voluntad constitucional fue de que el Ministerio Público solamente se limite a conducir la investigación desde su inicio, ¿no?, el Código Procesal Penal le otorga facultades de investigación directa, ¿no? Entonces, ¿qué encuentras tú en esta contradicción, en estas normas? Bueno, el problema es el siguiente, ¿no? En nuestro país, con el nuevo Código Procesal Penal, como vuelvo a repetir, se ha metido un híbrido de sistema acusatorio garantista y se le ha dado facultades al
al fiscal de investigar y realizar diligencias preliminares por sí solo. Y también la tiene la Policía Nacional del Perú, también tiene las mismas facultades. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos hoy dos instituciones del Estado en las que están haciendo la misma función también, en el aspecto de investigación del delito. Entonces, falta una adecuada definición de roles. Este problema se ha visto de que el Código Procesal Penal se formuló y cuando comenzó a implementarse en los distritos judiciales, ¿no?, de Huaura y La Libertad y todo lo demás, se acentuó esta problemática hasta hoy en día, ¿no? Entonces se hicieron reuniones porque se pensó que el problema era de interpretación. No, doctor, el problema no es de interpretación, el problema es de normas. La norma le faculta al Ministerio Público a realizar funciones de pesquisa detective cuando no es su función. El fiscal es un abogado, puede ser un excelente abogado, conozco excelentes fiscales, muy buenos representantes del Ministerio Público, pero ellos están preparados en Derecho, ellos han estudiado Derecho en la universidad y ellos no se les ha enseñado dentro de su currícula universitaria las técnicas y procedimientos de investigación policial, que sí se le enseña al oficial de la Policía Nacional en la escuela oficial y en la escuela de suboficiales. Entonces ahí nace el problema. Tenemos artículos como el artículo 61, el 330 y incluso el artículo 4 del título preliminar, en su numeral 3, que le dan la facultad del Ministerio Público para poder realizar estas diligencias preliminares por sí solo, prescindiendo de la policía. Y hoy ya se ve un gran número de casos que están siendo investigados única y exclusivamente en sede fiscal. Hay un montón de quejas por eso, ¿no? Personas denunciantes que van a la comisaría, interponen la respectiva denuncia policial sobre un hecho delictivo que ha sido cometido en su agravio, esto es remitido al Ministerio Público, debe ser devuelto de inmediato con la carpeta fiscal y no ocurre así. Pasan 2 o 3 meses y recién se enteran ellos que la investigación está siendo realizada en sede fiscal, sin participación de la Policía Nacional. Solamente llaman a la Policía Nacional cuando lo requieren para determinados actos de investigación, los cuales requieran su asistencia, pero prácticamente como secretarios. Por eso nosotros a veces nos confundimos, vemos que en un allanamiento están elementos de la Policía Nacional, ¿no?, con su chaleco de la DIVIAC, de la ICOCOR, etc. Pero estos elementos de la Policía Nacional no están haciendo la investigación adecuada en el allanamiento, ni están empleando sus procedimientos aprendidos en la escuela, en su formación y su experticia. No, lo que están haciendo es lo que el fiscal está disponiendo. ¿Me entienden? Y ese es el problema, ese es el gran que una institución, el elemento de una institución que no está debidamente preparada para eso, viene realizando diligencias de pesquisa. ¿Y cómo va a conducir una investigación desde el punto de vista operativo si es que no ha sido preparado, si es que no conoce ello? Y ellos confunden lo que es estrategia operativa con estrategia jurídica. El fiscal no debe dar la estrategia jurídica a la Policía Nacional, es decir, debe indicarles qué cosa es lo que él quiere que la policía tenga de acuerdo a su teoría del caso, pero el cómo se va a obtener eso, viene a ser la estrategia operativa, esa tiene que hacerla única y exclusivamente la Policía Nacional del Perú. Entonces, me parece que ese es el gran error que se viene incurriendo y eso de ahí nace la impunidad y la gran sensación de inseguridad ciudadana en toda la población. De acuerdo a mi interpretación constitucional, es que los organismos constitucionales no pueden ejercer una función más allá de lo que la Constitución expresamente les ha mandado. Y al Ministerio Público solamente le ha encargado la conducción de la investigación. De tal manera que si el Ministerio Público practica materialmente la investigación, está yendo más allá de la voluntad constitucional o del mandato constitucional y debería ser inconstitucional el Código Procesal Penal. Lamentablemente se está aplicando y yo creo que hay un grave problema en la actuación de los operadores de justicia, especialmente los jueces que deben controlar la legalidad constitucional, ¿no?, del proceso penal. Claro, al respecto, debo señalarle que hace más de un mes, cerca de un mes, fui invitado a la Comisión de Justicia del Congreso de la República porque se viene discutiendo ahí un proyecto de ley que casualmente busca poner orden en todos estos aspectos, busca definir adecuadamente los roles. No es que este proyecto de ley busque que el Ministerio Público ya esté fuera de la investigación, no, lo que se busca es que cada órgano, cada operador de justicia realice la función para la cual está preparado y la función que la Constitución dispone y ordena. Entonces el Ministerio Público conduciendo jurídicamente la investigación y la policía realizándola. Ahí observé cuando intervino la representante del Ministerio Público, inclusive el representante del Poder Judicial, que estaban completamente equivocados, erróneos sobre el tema. Y esto lo digo como doctor en Derecho, ¿no?, y magíster en Derecho Penal.
y docente universitario, que soy con más de 20 años. Ellos interpretan que el artículo 153, el numeral 4 de la Constitución, que señala claramente que el Ministerio Público conduce la investigación desde su inicio, interpreta que conducir también es investigar. Y sabemos que conducir no es igual que investigar. Conducir es orientar, en este caso legalmente, la labor que va a hacer la Policía Nacional, la labor que va a hacer el pesquisa, ¿no?, de acuerdo a la teoría del caso que tiene el fiscal. Pero otra cosa es realizar la investigación. Y la realización de la investigación la tiene única y exclusivamente por mandato constitucional, el artículo 166 de la Policía Nacional. En la Constitución Política 93, que se dio 11 años antes que se expidiera el Código Procesal Penal, establece claramente los roles que tienen ambas instituciones. Estos roles debieron ser recogidos por el Código Procesal Penal. Lamentablemente no es así. Y a pesar que el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal señala que el Ministerio Público conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que hace la Policía Nacional, lamentablemente este Código Procesal Penal contiene artículos dentro de su contenido que le dan la facultad al fiscal de investigar. Y existe un error también cuando se considera que ser titular de la acción penal es lo mismo que ser titular de la investigación del delito. Eso no es así. Titular de la acción penal quiere decir que el Ministerio Público es la institución, ¿no?, autónoma del Estado que tiene por finalidad emitir disposiciones de inicio de diligencias preliminares, requerimiento de acusación, requerimiento de sobrecimiento, interponer medios impugnatorios cuando así lo considere necesario contra autos o sentencias, que eso nadie puede estar en desacuerdo, todos estamos de acuerdo con eso. Esa es la función que le compete al Ministerio Público. Pero otra cosa es ser titular de la investigación del delito. La Policía Nacional del año 1922, que vino a nuestro país una delegación de la Guardia Civil Española, tiene plenamente delimitado lo que es la función de investigación del delito. Acordemos que en ese momento se llamaba el Cuerpo de Investigación Militar Civil, y también la función de criminalística, así como la tienen en todos los países. O sea, esto no es de ahorita, no es de hace unos años, no, es de hace más de un siglo, claro, que tiene la Policía Nacional encargada de esto. Entonces, eso es lo que tenemos que apuntar, a que se limiten los roles y que al final el beneficiario no va a ser la Policía Nacional, el beneficiario va a ser el pueblo, la sociedad, que hoy en día ve que como sus denuncias que interpone lamentablemente no son resueltas por el Ministerio Público y son archivadas. Y cuando están en sede policial, la Policía Nacional se ve prácticamente atada de manos porque la disposición de inicio de diligencias preliminares solamente le establece la realización de determinados actos de investigación y no tiene esa amplitud ni esa libertad de poder realizar otros actos de investigación que considera pertinentes. Entonces es urgente y necesario y ojalá que sea así, que en este mes de agosto o en los meses siguientes se discute en el Pleno del Congreso el proyecto de modificación del Código Procesal Penal que ha sido presentado, parece, por el congresista Rospigliosi, el congresista Surín, ¿no?, y ha sido aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso con 16 votos a favor y solamente 3 en contra, ¿no?, y ninguna abstención. Creo que hay una urgencia, la población requiere eso. Hay un principio en derecho que lo conocemos, ¿no?, que el derecho no cambia la realidad cambia el derecho. Y acá en la realidad de nuestro país tiene que hacer que cada institución cumpla la función para la cual ha sido debidamente preparado y que exige la sociedad, ¿no? Carlos, indudablemente todos sabemos que la investigación criminal es sumamente importante porque la investigación criminal realizada por profesionales que se han preparado para eso y que saben y que tienen la práctica y la experticia nos garantizan de que se llegue a la verdad material, a la verdad objetiva, a la verdad científica respecto de cómo se cometió un hecho y quiénes son los verdaderos responsables. Sobre ese hecho ya será el juez que decida, ¿no?, de acuerdo a la acusación, a los argumentos de la defensa, lo más conveniente al respecto. Para eso también se requiere jueces sabios que tengan muy buen criterio y que conozcan muy bien el derecho. Acá el problema tiene varias aristas. Uno de ellos es que se desconoce, ¿no?, una etapa de investigación policial. Antes existía una etapa extrajudicial o preprocesal de investigación. Hoy en día se eliminó eso de un brochazo. Pero la realidad que manda que la policía como fuerza de seguridad tenga que intervenir de inmediato o de manera preventiva frente a hechos delictivos, ¿no?, sin esperar una disposición fiscal. O sea, se requiere la respuesta inmediata de aquellos que ponen el pecho contra el delito. Yo soy partidario de que se recupere una etapa policial de corta duración, no tiene que durar meses ni años como se demoran los procesos judiciales, las diligencias fiscales, ¿no? Nosotros en la policía investigativa teníamos 24 horas o máximo 15 días cuando se trataba de delitos
muy complejos, ¿no? Como el caso del tráfico de drogas, el espionaje, terrorismo. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, tenemos el grave problema que con el Código Procesal Penal desaparece la etapa policial y prácticamente eso es subida por lo que ahora se denomina diligencias preliminares. Mal llamada diligencias preliminares, podría decir investigación preliminar. Podíamos haberle cambiado de nombre, pero no podíamos cambiar la función que desempeñan los operadores de justicia, en este caso la Policía Nacional, dentro de esa etapa. Acordemos que en la Ley Orgánica del Ministerio Público, del Decreto Legislativo 052, en su artículo 9 reconoce la etapa policial y está vigente todavía esa norma, no ha sido derogada. Y es la etapa en la cual la Policía Nacional debe investigar los delitos, pero siempre con la orientación y conducción jurídica del Ministerio Público. Esa etapa debe estar única y exclusivamente a cargo de la Policía bajo esta orientación legal del Ministerio Público. La Policía Nacional debe realizar su trabajo dentro de un término prudencial. Lamentablemente, como el Ministerio Público no está facultado, no está capacitado o no es competente para realizar esta etapa de diligencias preliminares, esta etapa que inicialmente en el Código Procesal Penal se señala que debe tener una duración de 60 días de diligencias preliminares, con el tiempo han sacado una jurisprudencia, me parece que en el caso de cócteles, que diligencias preliminares en caso de crimen organizado puede durar hasta 3 años. Y con lo cual tenemos 3 años de diligencias preliminares, 3 años de investigación preparatoria propiamente dicha, que puede ampliarse 3 años más, tenemos 9 años de investigación preparatoria, lo cual contradice uno de los postulados, uno de los principios de este sistema constitucional garantista, que es la celeridad que debe haber en los procesos penales. Así es, Carlos. Esto no puede ser. Yo soy partidario de que se den las iniciativas legislativas para poner parámetros en los cuales el fiscal o el juez puedan decidir y actuar convenientemente, pero no se puede dilatar los procesos tantos años porque eso constituye una verdadera injusticia, ¿no? y demostración de una falta de capacidad o competencia por parte de los operadores de justicia, ¿no? Carlos, la Constitución Política del Perú en el artículo 166 dispone que la policía previene, investiga y combate la delincuencia. Bajo ese artículo, la policía hacía los atestados, emitía sus conclusiones, ¿no? Adjuntaba todos los elementos y medios de prueba, porque cuando a alguien le encargan investigar, le están diciendo, encuentra la verdad, busca la verdad, y arriba conclusiones, ¿no? ¿Qué pasa ahora con la actuación, los informes policiales? Bueno, lamentablemente tenemos que señalar que el atestado policial, que es el documento que por excelencia debe hacer la Policía Nacional como resultado de una investigación técnico-científica que realiza de un ilícito penal, ha sido dejado de lado el nombre atestado policial, yendo inclusive en contra de lo que establece el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Que señala que es el atestado, el documento que debe hacer la Policía Nacional. Y ha sido repasado por el denominado informe. El informe policial que hoy día se hace, inicialmente, hasta hace poco, hasta que se pidió el decreto legislativo 1605, solamente llegaba hasta análisis. La Policía Nacional no podía concluir, ni menos establecer presuntamente la responsabilidad del autor, ni en qué ilícito penal se encontraba, como sí lo hacía en el atestado policial, no anterior. Entonces, esto ha traído una serie de problemas a la Policía Nacional y a toda la ciudadanía. Ha traído como consecuencia, pues, que primero que no se cumpla constitucionalmente lo que le corresponde a la Policía Nacional, que es la investigación de delitos, porque toda investigación termina con una conclusión. Y segundo, de que al no concluir, el Ministerio Público, pues, fundamentalmente no tiene la opinión técnica del pesquisa sobre qué cosa es lo que ha sucedido en esa investigación, quién es el presunto autor y qué ilícito penal se ha dado. Y esto ha traído como consecuencia un gran número de archivamientos y sobrecimientos dentro de los procesos penales con grave perjuicio para la población. Y esto no puede ni debe seguir sucediendo. La justificación que podemos encontrar en una de las obras, inclusive del doctor Esteban San Martín, a esto es que él señala en su obra que el proceso penal se había policializado. Es decir, que lamentablemente habían fiscales y jueces que tomaban como base el análisis y conclusión del atestado policial para sus acusaciones, dictámenes fiscales y sentencias. Pero eso no es culpa de la policía. Y si los señores fiscales o jueces, algunos de ellos no quieren trabajar, no desean trabajar y toman a pie de la letra lo que decía la policía, eso no es responsabilidad de la policía y por eso no se le va a quitar esta facultad de poder concluir la investigación. Y más aún que en los casos que hacía la Dirección de Investigación Criminal, los atestados antiguos, acordémonos, eran también hechos que en realidad, pues,
no había mucho que determinar, que establecían claramente la responsabilidad. Me ha hecho recordar que cuando yo estaba de alférez y hacía mis atestados, el juez instructor de la provincia me convocaba, nos reuníamos, me decía que prácticamente no le dejaba trabajo a él para investigar, porque ya todo estaba investigado, solamente faltaba la sentencia, la decisión final, ¿no? Entonces, en realidad, la celeridad en el proceso le da una buena investigación policial, formar profesionales de la investigación criminal. Una labor tan importante tiene que ser realizada por un profesional especializado que existen, no de ahora, hace mucho tiempo, ¿no? Y lamentablemente vemos que a pesar de que hay mandato constitucional que le encarga la investigación a la policía, una norma de menor nivel, como es el Código Procesal Penal, la contradice y le otorga esta investigación que la Constitución le da a la policía, se la da al fiscal. No ha sido reclamada por los comandos de la policía, por los ministros del Interior, tampoco vemos que se ha hecho los reclamos respectivos en materia de criminalística, ¿no? En alguna oportunidad tuve la suerte de redactar un proyecto de ley que lo aprobaron en su momento, sobre el sistema de modernización de criminalística, donde se establecía que los peritajes públicos oficiales de criminalística debían ser practicados exclusivamente por el sistema de criminalística de la Policía Nacional. Pero luego no se ven acciones de defensa institucional, digamos, de defensa de los fueros, de actuación de la policía. ¿A qué crees que se debe eso? Bueno, tenemos un problema, ¿no? De que lamentablemente la Policía Nacional no es deliberante, es cierto, y la actuación o la fundamentación que se puede hacer entre las autoridades pertinentes de este Código Procesal Penal, que deben limitarse los roles, en todo caso corresponde al sector interior. Y hemos visto que en las diferentes gestiones no se ha hecho esto, ¿no? Inclusive hasta hoy en día el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal no ha sido presentado por el sector interior, sino ha sido presentado por Congresistas de la República, cuando debía ser, ¿no?, presentado por el Ministro del Interior y defendido los foros institucionales por la Procuraduría del Sector Interior, que no lo hace. Hay muchos casos en los cuales vemos una serie de abusos, inclusive hablando sobre el informe policial. El informe policial está en el Código Procesal Penal, es como un documento que debe hacerse. Pero sin embargo vemos un montón de procesos penales, el caso Odebrecht, el caso Cocteles, en los cuales no hay informe policial de culminaciones y investigaciones porque la Policía Nacional no ha intervenido. Entonces ahí se está violando también el debido proceso. ¿No se estaría respetando el principio de legalidad? No se está respetando el principio de legalidad, no se está respetando el principio de legalidad ni el debido proceso. Porque hay un documento que establece de manera expresa el Código Procesal Penal que debe existir, que es el informe policial, pero cuando la investigación es llevada en sede fiscal, este documento lamentablemente no existe. Y eso está muy mal. Eso no debe ser, esto debe corregirse. La Policía Nacional debe cumplir su función para la cual ha sido preparada y debe haber, pues eso va a permitir que haya dos instituciones que hagan esta función y que no haya una sola institución que esté realizando toda la función. Y más, el problema que tenemos en todos los procesos ahorita penales e investigaciones es que el mismo fiscal que está en diligencias preliminares es el que está en investigación preparatoria propiamente dicha, que está en etapa intermedia y está incluso en juzgamiento en la primera instancia. Por ejemplo, hoy día vemos al doctor José Domingo Pérez Gómez, que intervino en diligencias preliminares en el caso de Cocteles, del caso de ¿cómo se llama?, el Grupo Fuerza Popular. Este doctor está en juzgamiento, está llevando a cabo, está sustentando la acusación. Yo me pregunto lo siguiente, ¿y en qué momento ve los nuevos casos que él debe ver? Porque los delitos se siguen cometiendo día a día. Entonces este señor no lo está haciendo como también otros fiscales. ¿Y por qué? Porque el Código Procesal Penal lamentablemente señala que ellos deben tener esa etapa. Entonces hay un principio, un dicho que dice que mucho abarca, poco aprieta, y lamentablemente una sola institución no puede erogarse todo, incluso hasta juzgamiento en primera instancia, ¿no? Debe cambiarse el Código Procesal Penal, espero que sea así en el Congreso de la República y que se apruebe en bien de toda la ciudadanía, en bien del pueblo, que en realidad lo que quiere es que haya una justicia, ¿no?, plena y que se respeten sus derechos y que todos los hechos delictivos sean investigados, sean descubiertos y capturados a sus autores. Vemos con claridad de que existen falencias y deficiencias en nuestro marco normativo, especialmente aquello que regula la investigación criminal, que es fundamental para el sistema de justicia, porque sobre la verdad de los hechos es que se aplique el derecho y se llega a una decisión a administrar justicia. Si queremos un país seguro,
si queremos un país con seguridad jurídica también, necesitamos una investigación criminal de primer nivel, de calidad, y lo tiene que hacer una institución especializada que cuente con profesionales especializados que sean formados para ello. Yo creo que le corresponde al Congreso de la República corregir aquellas normas contradictorias y permitir que cada institución y cada profesión cumpla su rol de la mejor manera posible y lleguemos a tener una justicia de calidad que sea rápida y efectiva. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos el día de hoy y te estaremos invitando a una próxima entrevista para tratar otros temas que son tan importantes como las acciones preventivas en la prevención de los delitos y faltas en el país, ¿no? Y otros casos puntuales donde podemos apreciar ya de manera objetiva cómo es que se realiza la investigación de ciertos delitos como homicidios, estafas, ¿no? O los delitos informáticos. Muchas gracias. Te agradezco, Kluber, la invitación, ¿no? Y espero que mi participación haya permitido aclarar un poco más este tema, que en realidad que es una importancia nacional para toda la sociedad y el pueblo peruano. Y en cualquier momento, cuando se me sea invitado, volveremos nuevamente a estar presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por venir al programa y te esperamos en una próxima oportunidad.